esta pandemia con el COVID-19. Pero ¿qué más dice ese decreto, Rubén Darío Bayona? Vanessa, buenas tardes. El decreto 538 le otorga facultades, entre otras cosas, a los entes territoriales para que puedan hacer contratación directa y ampliar su capacidad hospitalaria para enfrentar esta emergencia que se genera por el COVID-19. También se permiten los giros directos sin previa autorización por parte de las EPS. También se contempla que el Estado va a asumir el pago de la unidad de pago por capitación de aquellas personas que se hayan visto afectadas en sus contratos laborales. También se contemplan compensaciones en materia económica para el personal médico que está en primera línea de esta atención y hasta para las personas que hacen parte del régimen subsidiado y resulten contagiadas por cuenta del COVID-19. El plan de expansión que proyecta el gobierno para atención del COVID-19 es de 15.596 camas en el país. Incluso el decreto faculta a las entidades territoriales a asumir el control de la red pública y privada sin previa autorización de las EPS. La gestión centralizada de las unidades de cuidado intensivo y cuidado intermedio en los centros reguladores de urgencias de las entidades territoriales cuando exista una alta demanda debido al COVID-19. Las entidades podrán contratar directamente los planes de vacunación y otras actividades de prevención, así como el giro directo de recursos para atender la emergencia. A las transferencias directas de recursos que vengan para las entidades territoriales y desde el gobierno nacional. Y el COVID-19 se catalogó como enfermedad laboral para el personal de salud. Las administradoras de riesgos laborales deben entrar a reconocer todas las incapacidades y todas las prestaciones relacionadas con la supervivencia e incluso la muerte de las personas que trabajan en el sector salud. Y les otorgó un reconocimiento económico al personal médico que está en primera línea de atención para enfrentar la pandemia, monto que reglamentará el Ministerio de Salud. Además, también se contempla una compensación económica a las personas que hagan parte del régimen subsidiado y salgan contagiadas de COVID-19. El monto será el equivalente a 7 días de salario mínimo, es decir, un poco más de 204.000 pesos. Las compensaciones económicas en el régimen subsidiado para las personas que deben hacer un cuarentenamiento. Finalmente contempla la telemedicina para la atención de población en riesgo de contagio y protección del personal médico. Incluso podrán expedir fórmulas médicas. Esta mañana también durante una entrevista radial el presidente Iván Duque se refirió a ese reclamo que están haciendo algunos trabajadores del sector salud y es que cuenten con los elementos de bioseguridad para enfrentar esta emergencia. Dice el mandatario que pues también ya se le dio un ultimátum de 72 horas a las ARL, pero que la primera responsabilidad es de los empleadores, de aquellas personas que contratan al personal de salud y que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos también para que ellos puedan contar con estos elementos de protección. En este momento no hay excusa para que ningún empleador no tenga ese material de protección para las personas que van a estar en las unidades de cuidado intensivo y en las labores de urgencia. Y por eso también le he pedido a la Superintendencia de Salud que estemos monitoreando y garantizando esto. Pero aquí no se trata de echar culpas, aquí se trata es de trabajar todos en equipo. Creo que por un lado las IPS, las EPS, las ARL, el gobierno, todos tenemos que trabajar para que esa dotación esté. Se refirió a la medida de pico y género que se está implementando en la capital del país a partir del día de hoy. Dice que si funciona, pues el gobierno la respalda, pero descartó que se implemente en todo el país. Pero en este momento no tengo una base de información para decir que a nivel nacional, cuando tenemos tantos municipios que no tienen presencia del virus, sea la decisión más práctica. Pero en lugares donde hay una libre circulación y más grande, y necesitamos todavía endurecer más los controles para las que las personas estén en casa, hemos venido acompañando a las autoridades locales en ese propósito. Me despido con este dato y es la reunión que se adelanta a esta hora en la Casa de Nariño entre el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, precisamente para revisar medidas en pro de los habitantes, medidas económicas en pro de los habitantes de la capital del país. Desde el norte de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias, Rubén Darío. Llegaron a Bogotá las primeras pruebas para detectar el COVID-19. A partir de esta semana se van a empezar a aplicar a los bogotanos. José Miguel Polanco, ¿cuántas pruebas llegaron? Catalina, son 200.000 las pruebas del COVID-19 que ya tiene en su poder la Secretaría de Salud de Bogotá. En estos momentos se encuentran en proceso de alistamiento para que esta misma semana empiece el proceso de distribución y aplicación para los bogotanos. Según el secretario de Salud, Alejandro Gómez, estas pruebas se harán de manera prioritaria para las personas
que trabajan en la fuerza pública, también en el personal médico y las personas que laboran actualmente en el transporte público, como conductores de Transmilenio, taxis y buses. Bogotá le sigue la pista al COVID-19. En manos de la Secretaría de Salud se encuentran las primeras 200.000 pruebas que se empezarán a aplicar a partir de esta semana de manera aleatoria a los bogotanos. En el propósito no solo de aplicarle la prueba a las personas sintomáticas o con nexo epidemiológico como hasta ahora, sino de también llegar a otras zonas de la ciudad, a otras poblaciones. Técnicamente se conoce como clúster, son unas poblaciones que están en mayor riesgo y esto nos permitirá saber por dónde circula el virus. El secretario de Salud aseguró que las primeras personas a las que se le realizará estas pruebas serán a las más expuestas al contagio. A personal de la salud, sabemos y dolorosamente nos hemos dado cuenta de que estamos en mayor riesgo las personas del gremio de la salud, entonces las personas que están en contacto con pacientes, pero también otras personas que prestan su servicio en esta cuarentena, personas que están en el espacio público, por ejemplo, las personas que trabajan con habitante de calle, las personas que trabajan llevando las diferentes ayudas de mercado y dinero a las personas menos favorecidas, la fuerza pública, las personas de Transmilenio. Ante esta medida para ponerle frente al COVID-19, la Secretaría de Salud reveló que la curva epidemiológica se ha ido aplanando. La pendiente de la curva indudablemente varió, la pendiente que tendría si no hubiéramos hecho nada. Está un poco más plana, estamos ganando tiempo. En ese ganar tiempo estamos esforzándonos para aumentar la capacidad de la ciudad en unidad de cuidados intensivos. Con la medida de aislamiento obligatorio y con el tiempo que han ganado la administración distrital, Bogotá pasó en las últimas horas de tener 300 UCI a 540, exclusivamente para atender a pacientes contagiados con COVID-19. De estas 200.000 pruebas provenientes de Corea del Sur, la mitad la adquirió la Universidad de los Andes y la otra mitad la tiene actualmente la Secretaría de Salud, pero ambas tienen el mismo objetivo y es analizar el comportamiento del virus en la capital del país. A la administración distrital le costó aproximadamente 9.200 millones de pesos y se esperan que 200.000 pruebas más lleguen más o menos aproximadamente en el mes de junio. José Miguel Polanco, Noticias Caracol. José, gracias. 12:45 minutos de la tarde. Vamos a tratar de comprender cuál es el tipo de pruebas que se están usando en Colombia y en qué consisten, cuáles son las diferencias entre unas y otras. Doctora Fernanda, me da gusto saludarla siempre. Hola Vanessa, igualmente. En este momento, en términos generales, contamos con dos tipos de pruebas. La piedra angular en el diagnóstico de COVID-19 es la PCR, que identifica la presencia del virus en muestras que hemos visto que se pueden tomar de la garganta, de la nariz y de otras partes de la vía respiratoria. Requiere de equipos y de reactivos especiales y son las que están centralizadas en el Instituto Nacional de Salud y toda su red de laboratorios que cada vez es más amplia. Problemas de esta prueba: principalmente tiempo para resultados, que son horas a días, y costos. Fuera de eso, sabemos de la escasez, por ejemplo, en los reactivos, por lo tanto es una prueba que se prioriza para diagnóstico de ciertos casos y de ciertas poblaciones. Hablemos ahora de las pruebas rápidas. Hay varias, pero el gobierno ha explicado que van a aplicar unas que detectan anticuerpos, es decir, que no identifican al virus como la PCR, sino las defensas que el cuerpo produce específicamente como respuesta a la infección por este virus. Se hacen con una muestra de sangre que se puede tomar del dedo y dar resultados en minutos. Son económicas y se pueden realizar en un consultorio. Teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar, hay un tema clave para la aplicación de estas pruebas y es el tiempo de aparición de los síntomas. La PCR nos dice quién tiene el virus, es decir, infección activa, aguda. Es ideal realizarla entre el primer día, como ustedes ven en esta línea del tiempo, desde el inicio de los síntomas hasta aproximadamente el día 15. Las pruebas rápidas nos dicen quién tuvo el virus y ya cuando la persona lleva al menos una semana de haber iniciado los síntomas. Entre más días hayan pasado y dependiendo de la prueba, mejor. En ciertos casos, estas pruebas rápidas pueden complementar el diagnóstico, pero son especialmente útiles para investigación, para saber qué tantas personas ya han tenido la infección y no fueron detectadas en esa fase aguda por asintomáticos, por leves, porque nunca consultaron, también para contactos de riesgo, como acabamos de escuchar, para personal de salud. Son las que en algunos lugares consideran para permitir que ciertas poblaciones vuelvan al trabajo. Algo así como, tiene defensas, ya estuvo en contacto con el virus, puede salir, aunque ojo, no es tan simple. Es muy importante que quede muy claro para todos. Primero, ninguna prueba es infalible, cada una es útil y tiene un momento ideal de aplicación. Dos, el resultado de una prueba negativa
o positiva no solamente va a depender de sus características, de la técnica, sino de cada persona y de su respuesta inmune. Atentos a esto, una prueba negativa no quiere decir que no se va a enfermar después. Cuarto, en diagnóstico las pruebas son importantes, pero ojo, también más importantes los síntomas y otros estudios complementarios. Y finalmente sabemos que son fundamentales para conocer el comportamiento y la dimensión de la epidemia, así que las autoridades y profesionales de la salud definen con protocolos y criterios muy claros a quiénes, cuál prueba y cuándo se aplica. Noticia del día en Noticias Caracol. 12:48, una nueva reforma tributaria sería tramitada por el gobierno para ayudar a mitigar los estragos económicos que está dejando la pandemia. Sol Suárez, ¿cuáles son los argumentos del ministro de Hacienda? Catalina, televidentes, buenas tardes. Pues según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Colombia con esta cuarentena ha dejado de percibir cerca de 2 billones de pesos. También el país va a dejar de recibir cerca de 10 billones de pesos por concepto de impuestos y además el país necesita endeudarse más para generar mayor gasto público y poder sobrellevar la contingencia que en estos momentos estamos pasando en materia de salud. Por eso el ministro asegura que cuando ya todo esto se calme y cuando ya todo pase, es necesario hacer una nueva reforma tributaria para poder recuperar o intentar recuperar estos ingresos. En el siguiente informe les cuento. Una pérdida de cerca de 2 billones de pesos por cada día de parálisis de la economía, un aumento de la deuda y del gasto público para sobrellevar la contingencia de salud y de economía que tiene el país, y una reducción en el ingreso tributario de 10 billones de pesos son algunas de las consecuencias que, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está dejando esta pandemia. Por eso, desde ya se contempla tramitar una nueva reforma tributaria. En entrevista al diario El Espectador, Carrasquilla explicó: la crisis económica que atraviesa el país implica de una parte mucho más gasto público para atender los desafíos en salud pública, los humanitarios y los de liquidez empresarial, pero también implica muchos menos ingresos públicos como consecuencia del frenazo económico que tiene el manejo de la pandemia. Esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia. También se refirió al impacto en el crecimiento económico. La economía obviamente no va a crecer el 3.7%. Nuestro cálculo preliminar está entre menos 1.5% y menos 2%, con lo cual el recaudo tributario caería cerca del 6%, es decir, unos 10 billones de pesos. De otro lado, para evitar que la economía colapse, el Consejo Gremial asegura que está presentando propuestas de reactivación del aparato productivo. No se puede perder de vista que lo que está en juego es el empleo, la remuneración y el sustento de millones de colombianos, y por eso debemos enfocarnos, sector público y privado, en adoptar soluciones que protejan en forma integral sus derechos básicos a la vida, la salud y el bienestar. Es por eso que el Ministerio de Hacienda, junto con el presidente de la República, abre la posibilidad de que algunos sectores de la economía empiecen de nuevo a reactivarse apenas termine la cuarentena. Y en lo laboral, pues vamos a tener que ir moviéndonos como sociedad al mayor teletrabajo posible y los distintos sectores, Juan Roberto, van a tener que asumir protocolos de distanciamiento, protocolos de protección, protocolos de higiene, de tal manera que con responsabilidad y mirando muy bien la información podamos ir retomando elementos de la vida productiva, pero teniendo como principal elemento la protección de la salud, la protección de la vida. El presidente advirtió que, a juicio de expertos en salud, la pandemia se podría extender todo este año. Y precisamente pues la gente en la calle y también los empresarios pues están asimilando esto, están asimilando que efectivamente podría darse todo el 2020 pues esta contingencia. Sin embargo, sí le siguen pidiendo al gobierno nacional que efectivamente la economía no se puede congelar en totalidad, que efectivamente habría que empezar a hacer esos procesos de producción paulatinos para que efectivamente pues la economía, la gente siga recibiendo ingresos y la economía no termine generando muchísimas más pérdidas que podrían llevarnos a una reforma tributaria muchísimo más drástica. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Sol, gracias. Y sería precisamente los sectores de la construcción y de las obras civiles los primeros en arrancar en medio de esta situación con unos retos y unos riesgos pues complejos. ¿Cómo sería, cómo arrancarían, cómo funcionaría, Andrea Restrepo? ¿Qué dice el gobierno? Hola, muy buenas tardes. Pues se va a comenzar con la mejora de vías, la construcción de puentes y de carreteras, porque ya muchas de estas obras están financiadas y para ello pues obviamente se va a cumplir con un estricto protocolo de bioseguridad. Los empresarios y los gremios económicos diseñan justamente con el gobierno medidas para poder reactivar la economía en medio de la cuarentena generada por el COVID-19.
trabajar para las próximas semanas, definiendo las condiciones, cuáles son esos sectores que pueden retomar actividad, y para eso tenemos preparado desde el sector productivo, desde todos los sectores, unos protocolos rigurosos que garanticen todas las condiciones de salud, condiciones sanitarias para el ejercicio de cada una de las actividades. Uno de los primeros sectores beneficiados es el de las obras civiles, cuya reactivación debe ir de la mano de los alcaldes y gobernadores. La renovación de las obras de ingeniería, sobre todo las obras importantes de ingeniería, todos los contratistas, concesionarios y suministradores están haciendo los esfuerzos para tener los protocolos a tiempo. Esto es parte de todo un proceso. Hoy han comenzado varias empresas a presentar a las interventorías sus protocolos. Consideramos que con una gran responsabilidad de los empresarios, con una gran responsabilidad de los ingenieros, sobre todo los de las obras. Entre los protocolos de bioseguridad se incluyen establecer un límite de edad máximo de 60 años entre los trabajadores y agrupar a no más de 10 personas. También se deberá mantener la distancia física de mínimo 2 metros entre los trabajadores. El sector de la construcción aporta 7 millones de empleos entre directos e indirectos y representa 10% del Producto Interno Bruto. Esta socialización que además se hace entre el Ministerio de Transporte, de Trabajo y de Salud también debe ir de la mano con alcaldes y gobernadores, porque señalan los ingenieros, muchos de estos trabajadores viven en diferentes municipios, por eso debe ser muy claro en estos protocolos de bioseguridad el tema de apoyo de las ARL. Andrea, gracias. 12:54. A esta hora también nos acompaña la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, para hablar sobre los anuncios del gobierno para las pequeñas y medianas empresas. Rosemary, bienvenida a Noticias Caracol. Muchas gracias, Catalina. Rosemary, ¿cómo ven ustedes estos esquemas de financiamiento de los que hablaba el presidente Iván Duque en las últimas horas, teniendo en cuenta que hoy el 72% de las MIPYMES no se encuentran en actividades productivas? Pues, Catalina, por un lado reconocemos un esfuerzo que el gobierno está haciendo y la financiación es una opción, pero para nuestro segmento, donde la gran mayoría son microempresas, no es la opción que nos va a solucionar los graves problemas que hoy tenemos en una situación tan caótica como es esta pandemia, sobre todo para preservar el empleo que nosotros representamos, Catalina. ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes han hecho sobre esos anuncios en los que, digamos, se les va a financiar el tema del pago de nóminas? ¿Ustedes qué están pidiendo? A ver, cuando se habla de financiación, están haciendo una proyección de un instrumento más que tenemos que acudir a la banca y eso tiene un costo. Y ya nosotros consideramos que manteniendo a nuestro personal hasta hoy, a pesar de cuarentenas, a pesar de poca actividad, ya nosotros hemos hecho un gran sacrificio, pero también debemos ser responsables que el tejido empresarial no se siga afectando. Hay una propuesta que le pasamos al presidente Duque, donde nosotros solicitamos un plan fiscal de retención de empleo en la micro, pequeña y mediana empresa. En ese orden de ideas, Catalina, nosotros hicimos un análisis que se lo hicimos llegar, donde hay unos sectores de los 17 millones que nosotros generamos aproximadamente, 7.800.000 empleos están en más alto riesgo. Pagándolo a salario mínimo por un mes, estamos hablando de 6.8 billones de pesos mes. Esos 6 billones de pesos sería el costo de esa nómina que tendrían ustedes que suplir para estos meses. Esos 6.8 billones es el costo del recurso directo que percibe el trabajador. No incluye la parafiscalidad y todos los otros componentes de costos directos e indirectos que es tener un empleado. Y también, Catalina, hay un dato muy importante. Ese 6.8 billones que nosotros estamos proponiendo inicialmente, pero ojalá sea para toda la nómina que nosotros generamos, prácticamente significa un 0.71% del PIB. Pero para nuestro esquema productivo representa el 32% de la producción de la micro, pequeña y mediana empresa. Pero si lo vemos, también una producción aportando al Producto Interno Bruto de nuestro país, estamos hablando que esto representa 2.18
del PIB, aproximadamente 21 billones de pesos. Rosmery, el presidente Iván Duque también hablaba que se le están otorgando todas las garantías económicas para que los bancos no tengan excusas de no prestarle dinero a las pequeñas y medianas empresas. Del lado suyo, ¿usted qué nos puede decir? ¿Están teniendo trabas, están teniendo problemas para acceder a esos créditos? Sí, yo creo que el sacrificio de los instrumentos que está colocando el gobierno, que no deben ser los únicos porque el subsidio a otros países lo han tomado, debe ir acompañado de una medida que vi en una noticia, leí que la vicepresidenta está anunciando que ya se autorizó que Bancoldes y ojalá también Banco Agrario puedan atender como banca de primer piso. Pero Catalina, ahí hay algo que se debe sumar. Rosmery, pero ¿cuáles son esas trabas específicamente que han denunciado las pequeñas y medianas empresas para no poder acceder a esos créditos? Por ejemplo, el periodo de gracia y el tiempo, Catalina. El tiempo no están dando el que realmente expide o se dice en las circulares. El periodo de gracia lo disminuyen de 6 a 3 meses y muchas veces no te dan el recurso que tú necesitas, a pesar que tienes capacidad. Pero como el riesgo país ha incrementado, los bancos también están siendo mucho más exigentes para dar un crédito. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es la proyección de crecimiento económico que están teniendo esos pequeños microempresarios, a esos a los que se les está dificultando poder acceder y cumplir con esos requisitos de los bancos? Catalina, realmente si nosotros estamos prácticamente el 72% en inactividad, estamos esperando pase este periodo de cuarentena y estamos ya recogiendo información precisamente para medir el impacto, pero realmente estamos preocupados por mantener el empleo. Estamos pidiendo simplemente en estos momentos recursos para la nómina, no estamos pidiendo recursos para proyecciones de producción. Pero esos recursos no serían a través de créditos, eso es específicamente lo que ustedes están pidiendo. Es ser directamente al pago de la nómina, que el gobierno tiene diferentes mecanismos por el cual puede canalizar esos recursos y directamente a la nómina. No nos sirven los bancos. No tenemos acceso, el tejido empresarial nuestro no es el acceso más fácil, es el más complejo, por el riesgo con el que ellos nos perciben. ¿Y ya tienen denuncias ante la Superintendencia Financiera esos pequeños empresarios que tienen todas estas trabas? Pues Catalina, cada quien busca su banco amigo y a pesar de buscar el banco amigo no ha sido posible. Denuncias, muy seguramente algunos lo han hecho, se quejan a través del gremio, permanentemente nos mandan información de las respuestas que los bancos les dan, pero no ha sido posible. Ojalá que a través de la banca de segundo piso esto mejore algo. Muy bien, nos acompañaba la presidenta de ACOPE aquí en Noticias Caracol. Rosmery, muchísimas gracias por estar con nosotros exponiendo estas inquietudes. Gracias. Y el presidente Iván Duque, en una entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas aquí en Noticias Caracol, explicó la decisión del gobierno para que las personas que trabajan en el Estado y que devengan sueldos altos donen un porcentaje de esos salarios para atender a la población más vulnerable en medio de esta situación de pandemia. Esto dijo el mandatario. Por un periodo de 4 meses. Las personas que en el sector público ganan más de 10 millones de pesos, por 4 meses van a pagar el 10%. Las personas que ganan más de 15 millones de pesos, por 4 meses van a pagar el 15%. Es una forma instrumental, es una forma administrativa de buscar esa solidaridad. Usted me pregunta cuánto pueden llegar a recaudar. Pues se están haciendo cálculos. Algunos dicen que puede llegar a ser cerca de 250.000 millones de pesos, otros dicen que puede ser un poco más. La cifra que sea, lo que queremos es que vaya también con una destinación específica a nutrir ese fondo para el manejo de esta emergencia que nos permita atender a población que está en necesidad. La posibilidad de extender el aislamiento obligatorio está abierta, según le dijo el presidente Iván Duque a Noticias Caracol. Esta noticia afectaría a bares, restaurantes y a los empresarios del espectáculo que ven cómo la pandemia amenaza seriamente la estabilidad de sus negocios. La pandemia del COVID-19 sigue haciendo estragos en la economía. La posibilidad de extender el confinamiento hasta después del 27 de abril tiene angustiados a los empresarios de bares y restaurantes.
Camilo Ospina, representante de Asobares, dice que gremios especiales como el de ellos requieren medidas excepcionales. Por eso insisten en la congelación de los arriendos. Es imposible, ante lo indefinido en el tiempo que vamos a estar cerrados, seguir sosteniendo pagos de arriendos que en muchos de los casos son sumamente costosos por ser arriendos comerciales. Y como ya han anunciado otros empresarios, dice que los bancos no están siendo generosos en esta emergencia. La banca comercial, las entidades financieras del primer piso no le están cumpliendo al país y mucho menos a su empresariado y muchísimo menos a nuestra actividad. Jamal Mustafa, empresario de varios restaurantes en la zona T, en el norte de Bogotá, dice que han tenido que reinventar su negocio ante el difícil panorama que se avecina. La única alternativa que vemos y tomamos es poder hacer domicilios que no se tenían contemplados, ya que nuestros restaurantes son más de atender la gente en el sitio, más como en la casa, que estén sentados acá. La alternativa que se tomó desde hoy, ya estamos contemplando el abrir el miércoles. Pasará un buen tiempo antes de que los colombianos vuelvan a ver imágenes como esta. Alejandro Villalobos, empresario del espectáculo, dice que su gremio va a ser uno de los más afectados. Y seguramente, como lo han afirmado algunos medios y especialistas en Estados Unidos, donde aseguran que precisamente los conciertos serán los últimos en las industrias en poder reactivarse, y seguramente eso será incluso para el 2021. El gremio de Asobares ha dicho que si el gobierno no les lanza un salvavidas en medio de esta emergencia, sus negocios podrían desaparecer después de la pandemia. Unas 5 minutos de la tarde y la administración de Bogotá implementó el pico y género como una manera de tratar de contener la propagación del COVID-19. José Miguel Polanco, ¿cómo ha funcionado el pico y género? Vanessa, esta medida consiste en lo siguiente: los días impares, días como hoy, solo podrán salir los hombres a hacer las actividades de la casa, como pagar servicios, vueltas bancarias, hacer mercado o vueltas notariales, o los días pares solo podrán salir las mujeres. Las mujeres en este primer día de pico y género le cumplieron a Bogotá y le hicieron frente a la propagación del COVID-19. Durante el transcurso de esta mañana hicimos un recorrido por diferentes estaciones de Transmilenio, como también en algunos supermercados, donde la gran mayoría de las mujeres acataron la norma, pero otras ya fueron sancionadas. Con corte a las 12 del mediodía se han implementado 74 comparendos. Empezó a regir el pico y género en Bogotá. Así se veían algunas de las estaciones de Transmilenio y algunos supermercados de la ciudad. Hoy, por ser día impar, eran más los hombres los que se veían en las calles. Pero algunas mujeres, cumpliendo con sus obligaciones, salieron a trabajar, pero no sin antes pasar por los controles de la policía. Por favor, carnet de la empresa donde labora y certificación angular. Recuerda que el día de hoy ya está aplicando la norma de género. La gran mayoría de las mujeres que fueron requeridas por las autoridades hacían parte de las 34 excepciones definidas por el gobierno nacional, entre ellas trabajar en salud, vigilancia o alimentos, pero esta mujer no corrió con la misma suerte. Yo dije que no iba a salir, porque yo salí en mi casa, pero a mí me están diciendo que vaya a trabajar. A Marlene y su familiar también impusieron un comparendo que llega a los 936.000 pesos, a pesar de que en medio de lágrimas justificó el por qué estaba por la calle. Me está poniendo un comparendo por salir a buscar comida. Por eso, porque soy madre soltera. En medio de nuestro recorrido se nos acercó Andrés, un trans, quien asegura que esta medida es discriminatoria. Yo soy transgénero, un chico trans, no tal naturalmente. Pero lo que pasa es que hay personas que no han hecho el cambio y no disgénero, que no quieren cambiar el nombre, no quieren a esto y se sienten amenazados. La obligación que tenemos en la policía y la instrucción que tienen es garantizar el derecho constitucional a la identidad de género, el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Esta medida, que regirá hasta el próximo 27 de abril,
no aplica para sacar a pasear al perro. La gente lo podrá seguir haciendo hasta un tiempo máximo de 20 minutos. Es importante tener en cuenta que esta medida va hasta el próximo 27 de abril y el día de mañana, 14 de abril, solo podrán salir las mujeres a hacer las actividades de la casa. Evite sanciones que pueden llegar hasta los 936.000 pesos. José Miguel Polanco, Noticias Caracol. Gracias, José. El presidente del Consejo de Aracataca, Magdalena, fue sorprendido rompiendo la cuarentena. Además del cabildante, la policía asegura que encontró a trabajadores de la personería de ese municipio cuando estaban departiendo en una finca. ¿Qué fue lo que pasó? Pregunta para Winton de Farías en Santa Marta. Hola, buenas tardes. La violación de este decreto presidencial de la cuarentena se registró el pasado día sábado, en horas de la tarde, cuando, al parecer y según la Policía Departamental del Magdalena, el presidente del Consejo de Aracataca, la misma tierra que vio nacer a Gabriel García Márquez, estaba departiendo con algunos amigos. Son cerca de 10 personas que se encontraban en una finca que, al parecer, era la madre del personero distrital de ese municipio. En este video publicado por redes sociales quedó grabado el presidente del Consejo de Aracataca, Magdalena, José Fernando Olivieri, cuando huye rápidamente junto a familiares y amigos hacia el río. Todos corrían para evitar la multa que la policía les impondría por violar la cuarentena nacional. Efectivamente, quienes aparecen allí son las personas que nos están relacionando, donde nos manifiestan que es un concejal y también una persona ligada a la personería. Ya estamos en comunicación con la Fiscalía Seccional para poder tomar las decisiones correspondientes. Inicialmente se van a hacer los comparendos, que es lo que ordena la ley. Según la policía, además del cabildante, también se encontraban trabajadores de la personería, quienes al parecer departían en una finca. Varios vehículos fueron inmovilizados. La Policía Nacional, atendiendo esta situación, inmovilizó las motocicletas que se encontraban en la parte externa del lugar, alrededor de 7 motocicletas. No tenían ningún tipo de documentación, ninguna persona responsable de las mismas, y estamos a la espera obviamente de la ubicación de las personas con los videos para hacer los comparendos correspondientes. Los videos ya están en manos de la Fiscalía y en las próximas horas podrían determinarse el valor de la multa que el concejal deberá pagar por violar el decreto nacional. Noticias Caracol durante el transcurso del día intentó hacer contacto con el concejal involucrado, pero no tuvo ningún tipo de respuesta. Ya las autoridades, entonces en este caso policía y fiscalía, están investigando este hecho para colocar las multas respectivas. Información desde el occidente de Santa Marta, Winton de Farías, Noticias Caracol. Buenas tardes. España da cautelosos pasos de vuelta a la normalidad con el retorno a las labores de sectores considerados no esenciales como la industria y la construcción. También hay buenas nuevas estadísticas. Las muertes diarias siguen en descenso. Hubo 517 y la cifra de nuevos contagios es la más baja desde el inicio de la tormenta. Desde Madrid, Maya Restrepo tiene los detalles. Así es, iniciamos semana y España registra el mayor parón de cifras por COVID-19, cifras que no se veían desde el pasado 18 de marzo. Recordemos que hoy regresaron a sus puestos de trabajo los empleados de actividades no esenciales, marcado por muchas medidas de prevención. La Policía Nacional ha salido a las calles a repartir el día de hoy y mañana un total de 10 millones de mascarillas. A un día de cumplir un mes en cuarentena, España hace una reapertura parcial. Luego de una paralización de 2 semanas, se reanudaron actividades en sectores no esenciales de la economía, principalmente la construcción y la industria, pese a que sigue vigente el confinamiento de los 47 millones de españoles y el gobierno pide mantener las medidas de distanciamiento social. Hay muchas personas que hoy están volviendo a su puesto de trabajo después de este permiso retribuido o recuperable, y en su regreso se van a encontrar con guardias civiles que intentan garantizar su seguridad y además que están colaborando en el reparto del material de protección adecuado. Una cautelosa esperanza ante la pandemia con baja de muertes. Sin embargo, todas las medidas de protección se siguen implementando y con más rigor, como el uso obligatorio de mascarillas y el uso particular del carro. Ante el temor de un repunte en los contagios, el gobierno anunció que distribuirá 10 millones de tapabocas a las personas obligadas a tomar el transporte público para regresar al trabajo. Me parece muy bien porque así se evitan contagios y me parece estupendamente que haga el gobierno eso, porque hay gente que a lo mejor, que no venden las mascarillas y están muy caras, eso, me parece perfectamente. Con esta nueva medida, la mayor parte de la población sigue en su casa.
Colegios, bares, restaurantes, equipamientos culturales y centros de ocio permanecen cerrados. Se trata de un regreso paulatino para no frenar la economía. Expertos aseguran en la prensa española que alargar la cuarentena económica tiene efectos más graves en la salud de los más vulnerables. Mientras tanto, el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, afirma que seguirán las medidas de confinamiento y se necesita una desescalada en la atención política del país por el COVID-19. Desde Madrid, España, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Maya Restrepo. Vale. Estados Unidos, en cambio, superó las 20.000 muertes y más de 550.000 casos de contagio. Pese a esto, el gran debate allá es cómo y cuándo reactivar la economía. El presidente y el principal experto en la lucha contra el COVID-19, Anthony Fauci, están enfrentados. Vamos en directo a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿por qué? Margarita, aparentemente el disgusto del presidente Donald Trump para con su epidemiólogo estrella, el doctor Anthony Fauci, se remonta a hace varios días. Primero por la negativa de Fauci y de otros científicos de la Casa Blanca de permitir la reapertura económica para esta semana, que era lo que quería el presidente Donald Trump. Y ahora por cuenta de una autocrítica por parte del doctor Fauci en lo que tiene que ver con las medidas adelantadas por la Casa Blanca y la prontitud de las mismas medidas. Por primera vez en la historia, la totalidad de Estados Unidos está cobijada bajo la declaratoria de desastre, un estatus que los 50 estados requirieron a la administración Trump como auxilio para contener la expansión del COVID-19, que ya arrebató más de 20.000 vidas, y que según Anthony Fauci, el epidemiólogo más importante del gobierno, pudo haber sido menor si se hubiera actuado antes. Así lo manifestó en una entrevista con CNN. Con una mitigación más temprana pudiste haber salvado vidas. La crítica de Fauci, quien además de experto goza con un nivel de aprobación del 78% según encuestas, pareció desatar la ira de Trump, quien en una seguidilla de trinos arremetió contra la prensa e incluso reprodujo un trino con el numeral echar a Fauci. Fauci ahora dice que si Trump hubiera escuchado a los expertos médicos antes, podría haber salvado más vidas. Fauci le decía a la gente el 29 de febrero que no había nada de qué preocuparse y que no representaba una amenaza para el público estadounidense en general. Es hora de echar a Fauci. En lo que sí coinciden Trump y su experto es que a partir del 1 de mayo la economía se podría empezar a reactivar progresivamente. En las próximas horas, el presidente anunciaría la creación de una dirección especial para la reapertura económica. Yo solo espero que Dios quiera sea la decisión correcta, pero lo diré sin interrogantes. Es la decisión más grande que haya tenido que tomar. La propuesta no ha sido bien recibida por algunos gobernadores. Hoy Nueva York sigue liderando la tasa de contagios con más de 180.000, seguida de Nueva Jersey con más de 60.000, Massachusetts con más de 25.000, Michigan, California y Pensilvania con más de 20.000, entre otros. Sobre la controversia entre el Dr. Fauci y el presidente Donald Trump, la Casa Blanca ha emitido un comunicado en los últimos minutos manifestando lo siguiente, abro comillas: esta charla de los medios es ridícula. El presidente Trump no está pensando en despedir al Dr. Fauci. Añade que el Dr. Fauci ha sido y es un funcionario de plena confianza. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan Camilo, gracias. Y en medio de esas polémicas de tinte político, el estado de Nueva York, considerado el epicentro del brote, superó los 10.000 muertos. Ese es el equivalente a casi 4 atentados del 11 de septiembre, según una comparación que hizo el propio gobernador Andrew Cuomo. Vamos en directo a la Gran Manzana con Celia Mendoza de La Voz de América. Celia, hola, ¿cuál es el panorama hoy? Gracias, Margarita. Así es, realmente las autoridades en el estado de Nueva York aseguran que han visto un estancamiento en el número de personas que están siendo hospitalizadas, así como entubadas. Y esto se refleja en los números de fallecidos. A pesar de ser altos, vieron una reducción de más de 700 a 671 durante esta jornada, lo que lleva a un total de más de 10.056 muertos que se han registrado. El gobernador de Nueva York hoy, en estos momentos en los que nos encontramos hablando, está teniendo una conversación que está siendo publicada en las redes sociales del estado con los gobernadores de Delaware, así como Pensilvania, Connecticut, Nueva Jersey, y ellos lo que están buscando es crear un grupo de trabajo que pueda establecer de qué forma se puede reabrir la vida social y económica del estado. Esto es fundamental y para ello firmó una orden ejecutiva la cual permitirá que se hagan más exámenes de anticuerpos, lo que podría ser fundamental, algo que según
él, se tomará una decisión en las próximas semanas en una nueva comitiva que se formará por medio de estos estados, que por ahora han sufrido la mayor parte de esta crisis sanitaria, que sigue viendo un impacto más grande en la población latina. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Noticias Caracol. 1:18 de la tarde, Celia, gracias. Y de regreso aquí a Colombia, a Cartagena, hoy a través de las redes sociales se conoció una particular sesión virtual del Consejo de la Heroica que terminó en un bochornoso enfrentamiento entre el alcalde y algunos de los concejales. ¿Pero qué fue lo que pasó? Carlos Cataño, Guarani, Cartagena. Vanessa, son sucesivos los episodios controversiales entre concejales y el alcalde. Definitivamente no tienen una buena relación, pero nunca se ha llegado a extremos tan bochornosos como el que vamos a observar. Ahora no sabemos qué motivó ese nuevo enfrentamiento porque solo se conoce parte de la grabación. La confrontación verbal se dio en los términos más ofensivos durante una sesión virtual entre el alcalde de Cartagena y algunos miembros del consejo. Y por lo menos la mitad de la culpa de la situación en que se encuentra actualmente Cartagena es culpa de los coadministradores, corresponsables, ustedes concejales. El burgomaestre comenzó por culpar a los concejales de la crisis que afecta a la ciudad en varios frentes. Ustedes son los culpables de la situación que está pasando ahora en Cartagena. Y ahora se los vienen a tirar de santurrones. Por Dios. Sin embargo, fue degradando el lenguaje en medio de una evidente ira hasta culminar en términos ofensivos de grueso calibre. Ustedes quieren respeto, respeten ustedes también, respeten al alcalde, respeten a mis funcionarios. Ustedes son los iguales. Y yo culpo. Si yo culpo a ustedes, Pese a la arremetida, el presidente de la sesión insistió en escuchar al alcalde. Presidente, déjenlo que termine. No, señor alcalde. Respeten ustedes, no acepten interrupción, estoy hablando. Cuando yo termino puedes hablar tú, no acepten interrupción. Pero uno de los concejales reaccionó airado con una actitud tan virulenta como la que censuraba del alcalde. No, yo no voy a aceptar esta vaina, David. A mí me respeta ese tipo. Falta de respeto. Una falta de respeto. Respeten ustedes. No, respeta. Respeta tú. Respeta El episodio terminó con alcalde y concejales reclamándose respeto mutuo y, entre tanto, la ciudad exigiendo solución urgente a los graves problemas que tiene Cartagena. Y este hecho censurable ocurre justamente cuando la ciudad, por efectos del estrés que causa la epidemia de coronavirus, reclama actitudes más pacíficas, más tolerantes. Y en este caso, ni el alcalde ni los concejales han dado un buen ejemplo. Pero pasemos a noticias más amables desde Cartagena. Desde las 6 de la mañana comenzó a regir una nueva modalidad para controlar la movilidad. Se trata del pico, cédula y género. Todo esto con el fin de minimizar los riesgos de contagio. El nuevo control preventivo en las calles de Cartagena se aplica con cédula y género y arrancó esta mañana permitiendo la circulación de los hombres cuya cédula termine en 1, 2 y 3. Mañana saldrán las mujeres con el mismo final de cédula y el ciclo alternativo se extenderá hasta el 26 de este mes. Allá tenemos 40 retenes. A ellos se suman 25 lugares donde estamos desarrollando actividades de control en los puntos minoristas de mercado y tenemos 6 caravanas conformadas por unidades policiales y militares recorriendo la ciudad. La nueva restricción se puso en vigencia ante la constante violación del confinamiento obligatorio que iba en concordancia con el último dígito de la cédula y que había llenado de peatones algunas zonas de la ciudad. No, digo, yo no sabía. Yo no sabía que no se podía salir. Sí, claro, pero porque ahí uno no puede estar en la calle. En el primer día de pico, cédula y género, se aplicaron más de 200 advertencias pedagógicas a mujeres que fueron sorprendidas en los retenes urbanos de control policial. Ya hay virus circulante en la ciudad. Exhortamos a la población que se guarde, que tome las medidas de precaución, porque seguimos aumentando los casos.
En sitios de aglomeración es donde más riesgo va a haber de contagio. En lo que resta de la cuarentena obligatoria, a los infractores se les aplicarán multas superiores a los 970.000 pesos. Pero ¿y qué tan exitosa ha sido esta nueva estrategia preventiva? No lo sabemos, no hay estadísticas porque apenas se está estrenando. Sin embargo, tras un recorrido que hicimos, una inspección visual nos permitió establecer que la baja en la circulación de peatones es notoria, es sustancial. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Carlos Cataño Iguarán, Noticias Caracol. ¿Qué opina de las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la crisis económica provocada por el COVID-19? Cuéntenos en @noticiascaracol. Cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias Esperen. ¿Cómo le fue en el procedimiento quirúrgico al senador Gustavo Petro dentro de un proceso de diagnóstico de un posible cáncer de esófago? Siguen las denuncias de sobrecostos en la compra de alimentos para mercados de los más vulnerables. Las quejas ahora son en Bolívar, Boyacá y Arauca. Les mostraremos cómo es el diario vivir de los recolectores de basura en Bogotá. Noticias Caracol habló con ellos de sus temores y vivencias en la cuarentena por el coronavirus. Luz de cámara, acción. Es que yo siento que yo no sé bailar, entonces me da como pena. Me siento orgullosa de que me haya tocado en esta fusión con ustedes. Uno cartagenero y el otro guajiro. Ahí lo que hay es una pelea de gallo, entonces yo ahí, mira, ve. Voy al oráculo a tomar un mate y a ver cómo resolvemos esto. A otro nivel continúa con su tercera etapa, las fusiones. Esta noche, después de Noticias Caracol de las 7. Tú nos ves, Caracol TV. Porque cuidar de tu salud es lo primero. Y aunque estemos distantes, la energía nos ayuda a estar cerca. Queremos que la diversión, el estudio y el trabajo desde casa nos ayuden a seguir la marcha. Nuestros héroes sin capa continúan su trabajo sin parar. Y para eso, hoy más que nunca necesitamos tu apoyo. Contribuir con el pago de tu recibo de energía nos permite cuidar de ti, de los tuyos, para que nuestro país siga iluminado. De esta salimos juntos. Azucodes y sus empresas asociadas. Ahora con Teletendero Justo y Bueno, el mercado llevamos a su casa. Ingrese a teletendero.justoybueno.com y